Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como siempre, así os saludamos dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Y nuevamente, una semana más con nuestro amigo Jaume Patuel. Muy buenas tardes, Jaume. Buen tiempo. Buen tiempo, como dices. Él nos viene a hablar de una cosa que yo cuando me envió el título decía, qué bonito, hablaremos de Navidad, Navidad, dulce Navidad. Exacto. Pero aquí no son tan dulces, aunque sean Navidades. A ver, explícame para mí y para todos los oyentes, cuando hablamos de Navidad, su significado. Aquí hay mucha historia. Si nosotros cogemos los dos libros que hablan de un nacimiento, que en eso está en el Nuevo Testamento, y aquí está el soporte, de un momento cultural, estos textos son de pura y auténtica política. Ah, Es decir, esos dos textos son una crítica a la política de la Pax Romana del siglo I. bien, pero mira, ahora me entras en un punto muy interesante que me llamó la atención al leer tu escrito, que es que este nacimiento lo instauran dentro de la historia en ese momento y en la parte de la época en Navidad. Pero por lo que tú me cuentas, parece que no ha ocurrido en la Navidad en diciembre, puede ser en Ex- agosto. Exacto, es decir, estos textos que son de política pura porque contraponen una forma de ver la vida contra la que imperaba en el imperio romano, es una crítica, porque todas las palabras de Señor, Salvador, Redentor, Rey, son palabras que se aplicaban al emperador Augusto. Ah, vale, pero no al niño Dios que No. estaba en la cuna. Por tanto, el texto de Lucas y Mateo hacen las mismas palabras, pero con otro contenido. Bien. Pues este es el mensaje que hay. Pero un mensaje que vivían unas comunidades. Cuando las comunidades van creciendo y en el 320, o sea, en el siglo IV, la religión cristiana deviene la religión oficial del Imperio Romano, entonces, hasta estas fechas, por el solsticio de invierno, había las fiestas saturnalias. Es decir, que se aprovechó aquellas fiestas culturales para poner el nacimiento del niño Dios. ¿Qué quiero decir? Era por la naturaleza, en el hemisferio norte evidentemente, que siendo el 2021, no es siempre exacto, la noche más larga y el día más corto, se celebraba el apuntar el nacimiento del sol que empezaba a dar vida. O sea, relacionamos el sol con la vida de ese niño. Exactamente, porque los dibujos de la Saturnalia era un niño pequeño con una áurea, con una mirada. Esto era el símbolo. Y esto se celebraba, y eran fiestas que empezaban el 17 o el 18 de diciembre hasta el 25-26. Eran fiestas que se celebraban en donde hay el hemisferio norte estos días por celebrar la luz que vuelve a aparecer. Muy bien. ¿Sí? Se acaba el invierno. Se acaba el Y invierno, nace la luz. no, empieza el Bueno, invierno, sí. pero se empieza ya A a crecer. desaparecer en la noche y a acrecentarse más el día. Y es lo que celebraba, sin olvidar que era un tiempo de una cultura agraria. Sí. Dependía todo del tiempo. Imaginémonos que la luz, hasta el 1800, no teníamos las velas. Correcto. Imaginemos lo que significa la luz en aquel mundo que por la noche todo era oscuro. Bien, entonces la iglesia cristiana en aquel momento dijo, celebremos el nacimiento del niño Dios por esas fechas. Correcto. No que naciera Jesús en esas fechas,
porque no sabemos. ¿Cuándo nació? No hay dato histórico. Todos son probabilidades. Y la estrella esa tampoco. No sabemos que sea una estrella. No, entonces hay que coger lo que son los textos canónicos, es decir, los normativos, los que se consideran más serios, y en esos no hay ni estrellas, ni buey, ni asno. Hay el mensaje, porque el Nuevo Testamento, como toda la Biblia, no es más que un libro de patrimonio cultural humano universal, como puede ser el Bhagavad Gita, como puede ser otros textos de América, de los indios de América, y contienen un mensaje envuelto en una terminología y narraciones de su cultura. Por tanto, este nacimiento lo tenemos en Egipto, lo tenemos en los griegos, es decir, la importancia de un personaje en vida, cuando muere, se le aplican estas historias porque ha sido una persona importante. Ajá. Claro, entonces, como llega el siglo II, etc., y de la vida de la infancia de Jesús no hay nada, hay poquísimo, entonces empiezan a especular, a hacer narraciones. Y entonces vienen lo que se llaman los evangelios apócrifos. Apócrifo no significa falso o falsificado, significa escondido. Vale. Por tanto, no son los normativos. Por ejemplo, son los reales, seguro. Es decir, cuando explican que el niño Jesús, cuando tenía 7 o 8 años, estaba haciendo con el barro unos pájaros, y en sábado, por tanto prohibido, sus compañeros se fueron a quejar a sus padres que Jesús trabajaba en sábado. Y cuando el padre recibió, los pájaros se pusieron a volar. Ya empezaba a tener dones. Es decir, esto no es histórico. Esto es fruto de una sana imaginación para dar importancia a esta época que no se conoce para que fuera vital. Otro ejemplo, estaban jugando, un niño cae y se muere. Evidentemente que el padre de este niño va a ver a José, el padre de Jesús, y dice, ¿qué ha hecho tu hijo? Etcétera. Y cuando el padre de Jesús va allá, y Jesús dice, en el muchacho que estaba muerto, ¿y qué? ¿Cómo estás? Y estaba vivo. Esos son los apócrifos. Ahora bien, entre los apócrifos hay algunos que tienen una cierta seriedad, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Ya no hay tantas narraciones, sino hay más bien... no hay tanta inventiva. Hay enseñanzas, apotegmas, frases que esto ya vamos. Y aquí los que son más serios, y esto no se hace con un golpe en la mesa, esto tarda 100, 150 años, hay unos que son normativos, que son estos 4. Y 4 porque el número 4 es el número completo de perfección. Muy bien, pero ¿y Herodes, la persecución y todas esas cosas que pasaba con Jesús? Es decir, entonces, para comprender la lectura de Mateo y de Lucas, estos autores, sobre todo Mateo, que habla a paganos, les explica cómo Jesús, pensemos que este evangelio fue escrito el año 80. Bien. Jerusalén está destruida el año 70. Por tanto, hay un revuelo total. Un terremoto total. Y entonces, hacía 50 años o 45 que Jesús había muerto. Por lo tanto, empiezan, para poder afianzar, relacionarlo con el Antiguo Testamento. Y entonces hay muchas narraciones del Nuevo Testamento que su base está en el Antiguo Testamento. O sea que hay que compaginar los dos. Más que compaginar, es decir, lo que está sucediendo ya también ha sucedido en otro momento. Y el mensaje es que el odio no lleva a ninguna parte. El que se cree soberbio por encima del otro no soporta que alguien lo haga caer. Y entonces Herodes
y los magos son dos o tres, no lo sabemos. Es después de los apócrifos que ponen tres y ponen los tres regalos. Pero lo original es que fueron magos con tres regalos, Exacto. oro, incienso y mirra, y de aquí han deducido después que eran tres. Es decir, cómo el evangelista tiene más en cuenta la sabiduría de los sabios de otra cultura que el odio de Herodes. Claro, Pero Herodes existió con ese sí, odio. no, es decir, Es lo que Herodes fue un personaje de esta época. Vale. Y aplica muchas cosas. Porque un punto que tenía que haber dicho, cuando leemos los evangelios, no son, insisto, no son la biografía o la historia de Jesús. Esto hay que dejarlo muy claro, sino que son narraciones teológicas, o sea, reflexiones sobre Dios en la tierra en relación a Jesús, un personaje histórico importante. Vale. Por tanto, si cogemos los evangelios como la historia, la biografía en el sentido actual, No tiene sentido. no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Exacto. Sino que es un mensaje de un personaje que nació, del cual no sabemos ni cuándo nació, ni dónde. Todo eso se supone que nació en Nazaret por deducciones, y no en Belén. ¿Por qué? Porque los que escribían, que eran judíos, teólogos, pensativos, les preocupaba comunicar el mensaje y no los datos históricos. Para que no se perdiera el mensaje. Exacto. Es lo que intentaba. ¿Qué saco yo de saber que Jesús nació en Nazaret y no en Belén? Muy bien. Y no me sirve para nada más. Y no me sirve para nada. Y ahora quiero saber qué me dice Jesús. Y entonces el mensaje es esta persona histórica que fue muerta en cruz, esto es histórico, como lo demás no se sabe, fue una persona que dio la vida por los demás, y porque dio la vida por los demás, políticamente y religiosamente, tanto el poder político como el poder religioso lo condenaron a muerte. Por decir la verdad, por enfrentarse, que en aquel momento, en la Pax Romana de aquellos siglos antes de la era común y después de nuestra era común, el Imperio Romano era la Pax Romana a costa de esclavitud, guerras, etcétera, etcétera. Esto era la Pax Romana. Esto era el siglo XXI y unos se oponen a esto. Era el siglo I y unos se oponen. Y en el siglo XXI es exactamente lo mismo. La Pax americana, la Pax neoliberal, la Pax tecnológica, ¿a costa de qué? Y entonces hay muchos grupos que cuestionan, critican. Y así como en tiempo de Jesús lo crucificaron con otros muchos acontecimientos, en el siglo XXI está prohibido pensar. Sí, igual. Quien piensa de forma diferente del estamento se las carga. Claro. Es decir, el mensaje era búsqueda de la realización del ser humano. Esto es Navidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Con aquellos tiempos, tanto la política como la economía mercantilizan todo este mensaje en función de intereses del poder Para que sea político, rentable. económico y religioso. Claro, para que sea rentable para todo el mundo. Claro, ante esto, por esto, no se, cuando se predica Navidad por regla general, no se dice así, la buena Navidad, que seamos buenos, el niño Dios ha nacido, pero ¿y para qué? No, o sea, es el bueno todo el año, no en Navidad. Por tanto, y aquí viene que Navidad es un término simbólico que significa renacer, tomar luz de mi vida, Tomar conciencia. tomar conciencia de lo que yo soy. Y lo celebramos de una forma especial por Navidad. Pero eso es el día a día. Ahora bien, si voy por la calle, sin más, yo cuando estaba en el parking de casa me encuentro con un vecino, dice,
Estamos en la fiesta, toca gastar, gastar y a consumir. Voy a preparar los regalos. ¿Es Navidad? No, es una pena. Pero, Porque yo que decía contigo el otro día, Navidad era hacerte las galletas con tu abuela. Era envolver un caramelo. no, pero no, esto no lo quito. Es decir, la gastronomía, como el consumo, hecho de una forma razonable, es celebrar la fiesta. Porque es una fiesta en busca de la verdad, pero alegremente, no violentamente. Por tanto, las reuniones de familia son sanas. Sí. Y esto, esto ya no se hacía por los juegos o las fiestas saturnarias del siglo I. Claro, entonces hay que saber conjugar todo, pero sin ahogar o negar el mensaje. Bueno, las fiestas saturnales eran de comer y de grandes festines. Regalos no sé si habría en aquel momento, pero borracheras y comidas, lo que quisieras y más. Y entonces, claro, como en el Imperio Romano, el dios era el César Augusto, de aquí que adoraban al César. Claro. Y entonces, el que no soportaban que los cristianos no adorasen al César o a Augusto, porque había otra realidad más profunda, llamada Dios de Jesús, en aquel momento, terminología, en que tenían otra forma de comportarse porque se sentían y vivían desde otra dimensión. Claro, claro. Entonces, Navidad no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que estamos celebrando. Viviendo ahora. Pero, es decir, no es mi crítica contra las fiestas. No. Mi crítica es contra el abuso de las fiestas, el consumismo y la manipulación. Cuando yo leo los letreros de la ciudad que estamos, vete a la ciudad que allá encontrarás lo que buscas. Haz que Navidad se acerque de ti. Vete al mercado. O sea, todo, es decir, hay que ganarse la vida. Yeah. Pero no es este el objetivo. Lo malo cuando esto es el objetivo. Claro. Esto es lo malo. Por tanto, no condeno ni el consumo razonable, o sea, no soy nadie para condenar. No, pero no critican. Ni las fiestas, sino que esto no, que es un medio, no se convierta en el fin. Ah, exacto, que no se convierta en el fin, porque, claro, el fin de las Navidades sería estar con tu gente, tener esa reacción de amor, y encontrarte y pasártelo bien. Sí, sí, sí. Y, aunque sea celebración de un nacimiento que tú no estuviste presente porque pasó hace muchos siglos, pero que bueno, que si está dentro de tu religión, pues lo llevas y lo conllevas. Por eso en el Islam, además, cuando hubo la implantación en la Reforma, había grupos, los protestantes, por tanto, en el siglo XV, con el Concilio de Trento, se opusieron a la celebración externa. ¿Tienen que ser solo particulares? No, externa pública, es decir, había, y hemos de partir de la situación actual. Saber la historia está bien, pero hay que purificar, hay que clarificar la situación actual. Cuando se celebra Navidad, se tendría que decir qué celebramos. Claro, que lo diga un político, que lo diga un económico, es un poco duro porque... es fácil para ellos. En cambio, sí que encuentro valiente es el Papa Bergoglio, que no tiene pelos en la lengua. Hace lo que puede. Eso es la cuestión. Claro. Y entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando en el mundo de hoy? Es como el siglo I, con la Pax Romana, es la Pax Americana, la Pax capitalista. Y eso salió el otro día. No comprendo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Matando a gente. ¿Qué está pasando? Y entonces te das cuenta que el Navidad es un mensaje crítico a la forma de llevar la humanidad, la forma que los responsables llevan la humanidad hacia adelante. Pues que no sí. puede ser con odio ni con guerras, sino debe ser de otra forma. De otra forma, con amor. Con amor, no violencia, diálogo, etc. Que desde mi especialidad, digamos, un proceso de madurez interior. Ser persona adulta, no niño.
Y por Navidad, que los adultos gocemos como si fuéramos niños, Bonito, bienvenido. bonito, bonito. Pero sabiendo que no somos niños. Porque siendo niños, conectamos con los niños, pero sabiendo que somos adultos. Y que después de Navidad vienen otros días. Y hay mucho trabajo que hacer cuando empezamos un año nuevo. Bueno, después del año hablaremos la próxima. La próxima vez hablamos del año nuevo. Del año. No, del año. Del año. Del año. Año. Vale, sin más. Por tanto, Navidad es un renacer día a día. Bien. Sé que Navidad es cada día. Cuando yo me despierto por la mañana, es Navidad. Claro, si estás feliz y estás contento de haber despertado. Y aceptando la realidad de mi vida y luchando para cambiar la realidad de mi vida y del entorno, si tengo los medios para que la gente al amanecer pueda abrir los ojos. No como los campos de concentración o los campos de inmigrantes o la gente de Ucrania, porque es lo que sabemos, Claro. Hay 30 guerras más. Pero no las vemos. Y claro, y ante todo esto, ¿qué? Entonces ha de haber una visión interior de renacer que al menos a partir de mí, conmigo mismo y con los que tengo alrededor, Muy bien. sea un cambio. Ese es lo mínimo. Bueno, o sea que os deseamos feliz cambio. Porque después, pasadas estas fiestas, empezaremos un año que ahora no sabemos cómo va a ir, pero que será interesante. Siempre hay novedades, ¿no? Y de Navidad se podría hablar mucho de la historia, de su significación, pero yo quiero sacar este tema porque de ese tema no se habla. Bueno, Se coge el nacimiento, Y ya está. se quita, y entonces no. El texto es un texto de teología política, una crítica al imperio romano, un orientar la vida no a un Dios augusto, emperador de Roma, sino a otra realidad, en aquel momento llamada el Dios de Jesús, que va más a fondo del ser humano. Claro. Esto suena chino. sí, cuando no estás acostumbrado y no es tu campo, pues no sabes. Pero cuando hacemos teología, como lo hace usted, pues estupendo. Ahí puedes explicar realmente la versión real de la situación. Y vuelvo a insistir, no quita, al contrario, nos empuja a celebrarlo alegremente, Correcto. felizmente, con una buena gastronomía, Sí, pero con un uso razonable de lo que estamos haciendo y compartiendo de forma solidaria, de la forma que uno puede ser, invitando a alguien, dando de comer, dando una limosna, escribiendo un artículo, compartiendo una reflexión, Correcto. hablar con los amigos. O sea, la solidaridad es lo importante. es de mil formas, Claro. de mil formas. A mí lo que me salga. Y entonces, como cada uno es diferente, habrá forma, pero que sea solidaria. El lema de la Revolución Francesa, libertad, fraternidad, igualdad, hay una persona que todo dice fraternidad, pobreza y diálogo, que es lo mismo. Libertad para todos, pobreza significa igualdad que todos compartimos, y fraternidad es diálogo. Por tanto, en otros términos, diría, cuando vamos en camino de madurez interior, psíquica, que tiene esta profundidad, que no es ajena a nuestra estructura, no es algo incrustado en el ADN, no. Esta profundidad es el mismo ADN, que hay que sentirla para vibrar, y es entonces que podemos decir que de homonización vamos a humanización. Por tanto, Navidad es humanizarnos cada día más. Y acercarnos al prójimo, como se suele decir, cada día más, y sobre todo en la fraternidad y en la igualdad, y en todo esto saber escuchar al prójimo. Y entonces podemos dialogar, pero si solo hablamos nosotros y no escuchamos, no podemos dialogar. Por tanto, para poder dialogar yo contigo o con otra persona, debo tener la capacidad de dialogar yo contigo mismo. Sí, primero conocerse uno mismo y hablar con uno mismo. Es decir, saber mi ego, este ego que es el que guía, mejor dicho, el que conduce la nave o que conduce el avión, que no guía. Estamos guiados por otra realidad más profunda,
que esto es el renacer, esto es Navidad. Ser consciente de que el conductor de un coche no es el propietario del coche, sino que es el que conduce y el propietario es otro, hará que haya una humanidad cada vez. Y eso constato que es así. Hoy mismo hablaba con un compañero mío, joven, en que la tecnología, internet, todo eso, el gran bien que puede hacer y también el gran mal que puede hacer. Por tanto, ¿cuál es el problema? No es la tecnología ni la economía, sino quién dirige la tecnología y quién dirige la economía. Esta es la responsabilidad, que unos medios que no tienen valores, pero la economía y la tecnología generan valores que dependerá de aquel que maneja la economía y maneja la tecnología. Bueno, sin darnos casi cuenta, nos estamos planteando todo esto para celebrar la Navidad y aconsejaros y esperar que lo hagáis muy bien, pero sobre todo para que sigáis pensando. Y claro, si hablamos del diálogo, si yo tengo que dialogar conmigo mismo para pensar por mí mismo, porque hay que discernir, hay que saber clarificar si lo que yo pienso, lo pienso por mí mismo o estoy pensando lo que me han vendido. Lo que me han vendido, lo que me han puesto. Exacto. Es la primera que hay que aclarar. Lo que yo pienso es, ¿sale de mí o es pensando porque me lo han inoculado? Exacto. Es la primera cosa que hay. Claro, saber mantenerse a la distancia y saber ser una mente crítica y analítica. Exacto. Totalmente. Y entonces esto permite el diálogo. Claro. Porque si yo acepto pensar por mí mismo, aceptaré que el otro también piense por sí mismo. Claro, y cuando nos encontremos, a lo mejor él me enseñará cosas y yo le explicaré otras. Y entonces, cuando uno no hace esto, sino que se cree lo que le han puesto, un mundo de creencias, viene el fanatismo. Ahí está el riesgo. El fanático es aquel que dice, solo yo tengo la verdad. Quien no piensa conmigo, hay que ponerlo a la horca. Ya. Y eso se hace en el siglo XXI. Y eso, por desgracia, se sigue haciendo en el siglo XXI, igual que en el siglo VIII o en el XVIII, da lo mismo, pero es así. Bueno, esto es lo que pienso. Bien, pero hay una cosa, en aquel entonces la Revolución Francesa se llevó a muchos por delante, pero aquí todavía no somos capaces de llevarnos a los grandes mandatarios que no hacen correctamente su labor. Las aceptamos, los criticamos, pero no hacemos nada. Y yo, ante esto, ante una Navidad, ante este punto, yo hago un voto de confianza a priori a los que gobiernan, porque entiendo que hacen lo que pueden. Vale. El que ya no estoy de acuerdo, cuando entra la corrupción, entran los intereses de un partido por sobre los demás, que esto es muy actual, cuando no tienen en cuenta que hay mucha gente que está padeciendo hambre, y no pienso ni en Etiopía, ni no pienso en la India, no, pienso aquí y ahora. Que hay intentos, pero cuando tienes datos concretos sobre los inmigrantes, sobre los desahucios, sobre unas pobrezas obligadas, aquí hay algo que no acaba. Evidentemente que habrá gente que de Río Revuelto ganancia pescadores, evidentemente. Ahora, antes y siempre. Pero también de ver en la contrapartida, es decir, que no es fácil. No. Yo me doy cuenta que no es fácil. No quisiera estar en el gobierno, pero hay algo que no acaba de funcionar. Y acabaré citando un libro de hace 10 años, cuando Donald Trump salió presidente de Estados Unidos, un gran filósofo transpersonal, Ken Wilber, hizo un libro que se titula La Verdad. Hacía 3 meses que Trump estaba en el gobierno, publicó este libro y la tesis era la siguiente: están viniendo en el gobierno gente de mediocridad. Sí. Esto escrito antes, cuando subió al poder Trump, hace unos cuantos años. Tenemos unos gobiernos muy mediocres. Esto ya se constata y se habla. Y se toca. Claro, y entonces hemos de aceptar. Ahora, ¿por qué hay esto?
sería toda otra reflexión profunda de que la humanidad avanza toda ella junta con la tierra, y la tierra es maltratada por la Pax Americana o la Pax capitalista. La tierra es nuestro hábitat, que estamos abusando de ella. Por otra parte, el gran problema difícil de resolver, 8.500 millones de habitantes de la Tierra, cuando hace 50 años éramos 200 millones. Ya. Las cifras también me Bueno, más o menos. Pero, ¿qué está pasando? Hay que buscar soluciones para que la Tierra dé Navidad, nacimiento para todos. Y eso debe ser realmente correspondido y responsable. Solo diré una frase que me dijo mi profesor de geografía cuando tenía 14 años en el 1950. Era un hombre maduro. Echen el café al mar para no bajar de precio. Y segundo, con todo lo que hay, con todo lo que se echa por exceso, se podía alimentar a toda la humanidad. Claro. O sea, hay que hacer una reestructuración. Sí, sí, sí. Una reestructuración que les ponga cada cosa en su lugar y, sobre todo, esas riquezas, hacer un buen reparto. Y educar a la gente a que sepa reciclar y volver a organizarse como antiguamente. Y no caer en este defecto que es muy general y muy humano, un caso aislado, automáticamente universalizarlo. Esto, ni que sea un vaso bueno o un vaso malo, no lo puedo universalizar. No, es único en aquel momento y en aquel contexto. Y esto es una manipulación de la prensa, de la gente que busca sus intereses, un caso concreto, todo el mundo es así. No. Lo difunden para su provecho. Y esto es un punto importante de que cuando uno renace, que se dé cuenta de la propaganda que intenta inocular veneno en la mente para que piense según aquellos que mandan. Aquello que convenga. Bueno, nosotros nos quedamos aquí Sí. y nos preparamos para esas Navidades de Renacimiento. Y bien felices, y bien alegres, y bien celebradas en familia, como se pueda, y que cada uno intente concentrarse consigo mismo y dar respuesta. Y si no encuentra la respuesta, que no vaya al suicidio, ni a la depresión, sino a hablar con alguien que le pueda comprender. Echar una mano. Escuchar y comprender, no oírlo. No, escuchar. Escuchar es diferente. y comprender. Porque yo puedo oír pasar el tren y no hacerle caso. Quien encuentra a un amigo, encuentra un tesoro. Correcto. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y esperamos que ustedes sigan siendo nuestros grandes tesoros en la distancia y que nuestro trabajo os ayude a echar cada día para adelante con ilusión. Y buenas fiestas saturnalias y buenas fiestas navideñas. Gracias. Y buen nacimiento con el sol que irá saliendo cada día más. Cada día más un rayito de sol. Muchísimas gracias y como siempre os digo, hasta la próxima. Os queremos ver aquí y seguimos sintiendo vuestro aprecio y vuestro cariño con vuestros likes. Así que muchas gracias.